esta tarde y con nosotros, los que están allí en las redes acompañándonos, Dios les bendiga también. Oramos, damos gracias a Dios y comenzamos esta clase. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias. Poder estar aquí, Señor, junto a un grupo de mis hermanos, tus hijos, en esta tarde, Señor, en tu casa, junto a los hermanos allí en las redes que nos acompañan. También, Señor, tú bendiga sus vidas, ayúdanos en este día, alcánzanos de ti, danos luz, entendimiento de tu palabra, para seguir conociendo de ti, Padre, y para poder, Señor, soportar en estos días que estamos viviendo, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, reciba su asiento, los hermanos que están aquí, que nos están acompañando. Estamos con la clase de hermenéutica, sigamos con los hermanos, llegando a noviembre con hermenéutica y quizás terminando la materia de hermenéutica. Y bueno, estamos viendo lo que es hebraísmos, ¿no? Este giro idiomático que está en la Biblia, que era, bueno, el idioma en aquellos tiempos, el cual se hablaba y nosotros debemos comprender y entender que esto existía para poder interpretar la Biblia. Muchas veces la Biblia se interpreta mal porque se lee todo literalmente o como está escrito y caen en esos errores, ¿no? En esos errores porque toman un versículo, porque dicen esta cosa, dicen lo otro. Pero cuando entendemos esta parte de la hermenéutica, el idioma que ellos manejaban, el lenguaje que ellos manejaban, y tenemos que orar a Dios, como siempre decimos, y leer la palabra y buscar ese conocimiento de Dios, y vamos a entender muchas cosas de la palabra del Señor, que algunos lo toman aisladamente y hacen alguna doctrina, alguna enseñanza, como recién estaba el pastor, ¿no? Hay cosas mortíferas, no me hará daño, y se van a comer veneno de rata, o se van por ahí a comer vidrio molido, y bueno, y empiezan a atentar a Dios, ¿no? Porque toman versículos aislados, no toman los contextos, y no comprenden esta parte del hebraísmo, donde tiene un giro idiomático que al traducirlo al castellano, traerlo a nuestro idioma, cambia muchas veces de sentido, ¿sí? ¿Se acuerda? Hemos visto en una clase pasada un repaso sobre hebraísmo en el cuestionario anterior, y hemos visto un ejemplo muy conocido cuando el Señor habla de aborrecer a nuestra familia, a nuestra esposa, madre, hijo, ¿no? Algunos hermanos se deben acordar que era lo que el Señor quería decir. Esa palabra aborrecer no significaba odiar, no significaba despreciar, sino que es un hebraísmo que el Señor estaba utilizando para decir que aquel es menos amado, quizás tenemos que amar primero las cosas de Él, las cosas de Dios, y dejar nuestras cosas, la familia, y eso en segundo plano, ¿no? Pero no estaba diciendo que lo aborrezcamos, que lo odiamos. ¿Cómo vamos a entender esto? Cuando vemos que va en contra de la palabra, porque el Señor nos enseña a amar incluso a nuestros enemigos, ¿verdad? Nosotros a veces, y más en el pueblo cristiano, a veces no se practica esto, pero el Señor Jesús nos enseñó incluso a amar a nuestros enemigos, aquel que nos hace daño, aquel que te abofetea a un lado, que dijo el Señor, ponerle la otra mejilla, ¿no? Vamos a repasar esos versículos para entender este idioma con el que se hablaba en aquellos tiempos. Las comparaciones se expresaban a veces mediante negaciones. Vamos a ver ese que habíamos visto, Lucas 14:25, donde el Señor Jesús dice: aquel que me quiere seguir. Lucas 14:25, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No, porque esto es, entonces usted descubre, porque esto es, ¿qué nos está diciendo? Si lo tomamos literalmente, ¿qué nos está diciendo? Tenemos que aborrecer a nuestros seres queridos. Si mi esposo no quiere servir a Dios, si mi esposo no quiere venir a la iglesia, lo tenemos que dejar, abandonar. Como hoy se enseña esto en algunas iglesias cristianas, entre comillas. Si bueno, un yugo desigual, Dios no aprueba, uno quiere servir, el otro no, bueno, déjelo y ore por uno que quiera servir a Dios o por una que quiera servir a Dios.
porque es yugo desigual. Y no, y va en contra de la palabra. El apóstol Pablo enseñaba esto y decía que el que tenga marido incrédulo no lo deje, que ore por él y le gane, ¿no? Eso enseña la palabra y la Biblia no se contradice. Entonces ahí tenemos que entender que hay un hebraísmo, porque va en contra de la enseñanza bíblica. Porque algunos decían, ¿cómo sé que es un hebraísmo? Bueno, porque va en contra de las enseñanzas, va en contra, si usted dice aborrecer y te enseñan que tenés que abandonar a tu hijo. Nosotros acá al revés, nosotros enseñamos que los papás tienen que ser ejemplo. A veces han venido papás separados o con otras familias, y bueno, nosotros siempre le hemos enseñado que se haga cargo, si los chicos, si sus hijos son chicos, a pasar la mantención, a ser ejemplo como un papá cristiano, una mamá cristiana, ¿no? A veces vienen de hogares destruidos, vienen de afuera, y si leemos esto literalmente, le decimos, bueno, tenés que abandonarlo, dejarlo, porque tu hijo no quiere servir a Dios, tu esposa no quiere servir a Dios, y el Señor Jesús dijo que aquel que no aborrece, pero entendemos por Mateo, cuando vamos allá y aclaramos qué era lo que el Señor quería decir, en el libro de San Mateo, esto lo hemos visto allá en una clase anterior, Mateo 10, 37, qué era lo que el Señor quería decir con aborrecer, ¿no? Y esto es un hebraísmo que nosotros debemos tener en cuenta siempre cuando leemos la Biblia. 10, 37 de Mateo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Estaba hablando del amor, de amar más y amar menos. No significa que no ame. Aunque le ama menos, le ama igual, ¿no? Y si usted ama a sus hijos, ama a su esposo, ama a su esposa, le ama para el reino de los cielos. Usted va a orar por sus hijos, usted se va a afirmar. Pues yo siempre digo, para la familia, mientras haya uno en la familia, hay esperanza para todos. Ahora si ese uno se queda, se acabó la esperanza para esa familia. Pero mientras haya uno orando por sus hijos, ama las cosas de Dios, siempre está el Señor en primer lugar, y luego viene lo otro, ¿no? A veces en el mundo cristiano sea al revés. Mi familia, mis hijos se enojan de la iglesia y se van porque los hijos no quieren congregar, porque a los hijos no les gusta la doctrina, porque a la esposa o al esposo no les gusta, ¿no? Pero usted tiene que amar al Señor. Y si ama al Señor, no quiere decir que no ame a su esposo o que no ame. Siempre van a ser sus hijos, aunque estén en el mundo, aunque a veces los hijos vayan para otro camino. Usted le enseñó la verdad, le enseñó el verdadero camino. Le amamos, son sus hijos igual, van a ser nuestros hijos siempre. Le amamos, oramos por ellos, sacamos uno. Pero algunos enseñan a aborrecer, dejarlo, tirarlo por ahí. No, son nuestros hijos igual. Y si tomamos estos textos literalmente, vamos a entender esto. Y así hay muchos que caen en estos errores tan grandes, ¿no? Por eso está la hermenéutica, y cuando entendemos que es un hebraísmo, un giro del idioma, que lo que el Señor quiso decir es amar menos. Con esto también hay allá un error en la palabra. Vamos a Romanos, capítulo 9. También el apóstol Pablo, tomando una profecía, Romanos capítulo 9, versículo 13, del profeta Malaquías, él toma estos versículos y él dice en Romanos 9:13, ¿cómo está escrito? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Usted cree que Dios aborreció a Esaú? Uno decía, no, le aborreció. Sí, él vendió la bendición de Dios, cambió por un plato. Usted conoce la historia de estos dos, ¿no? Cambió por un plato de guisado, cambió lo precioso de Dios. Después dice que lo procuró recuperar con lágrimas, pero ni aún así lo pudo recuperar, ¿no? Ya perdió. Pero algunos leen estos versículos y me decía uno estos días, no, lo aborreció, estaba aborrecido. Y era la misma palabra que estaba diciendo, le amó menos. Eligió a Jacob, lo escogió a Jacob para ser allá de su pueblo Israel. Estaba hablando de dos naciones. ¿Sí? De Jacob nació una nación, de Esaú salió otra nación. Y el Señor escogió a Jacob para esa nación. Pero no era que le amó, que le aborreció, que lo odiara a Esaú, sino que lo escogió a Jacobo, lo amó menos. Porque si no, tenemos que ir a la palabra,
Y usted va a ver allá que aunque sea Esaú recibió una bendición y recibió una promesa. Y si Dios lo hubiera aborrecido, no le hubiera dado nada, ¿no? Pero le dio una, ¿no? Vamos a ver Génesis. El libro de Génesis, capítulo 27, versículo 36 al 39. Génesis 27 del 36 al 39. Y Esaú respondió, bien, llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, y se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? A su padre Isaac le hablaba, ¿no? Isaac respondió y le dijo a Esaú, he aquí yo he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervo a todos tus hermanos de trigo y de vino, y he provisto que pues te daré a ti ahora, hijo mío. Y Esaú respondió a su padre, no tenéis nada más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y él alzó su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y dijo, he aquí será tu habitación en la grosura de la tierra y del rocío de los cielos arriba. Le dio una bendición. Lo bendijo. Y después le da una promesa también, que se va a cumplir. Porque si Dios promete, cumple, ¿no? En el versículo 40, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de su servicio. Cuando crezcas, cuando te hagas fuerte, va a llegar un tiempo donde ya no vas a ser más siervo de tu hermano. Y vas a tener oportunidad entre el pueblo, eso le estaba diciendo. Allá, más adelante. Pero algo le dio. Entonces usted cree que Dios le aborreció a Esaú, sino que él lo que estaba diciendo es que le amó más a Jacobo, Esaú, porque tuvo hambre, porque deseó allá más ese guisado que la bendición. Después procuró y lloró, pero ya era tarde lo que él había perdido. Mire, allá la promesa de Dios cumpliéndose en Deuteronomio. Deuteronomio 23:7. Esa promesa de Dios cumpliéndose. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. Esa era la descendencia de Saúl, los edomitas, ese pueblo. Ahora venía la ley de Dios para el pueblo de Israel, diciendo no lo vas a aborrecer, es tu hermano. Porque de esos 2 hermanos salieron estos pueblos. Ahí se va a cumplir la promesa de Dios en su vida. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la 3ª generación entrarán en la congregación de Jehová. Ahora iban a tener parte también, ¿no? La promesa, el pacto de Dios cumpliéndose en esto. Entonces, si decimos que Dios aborreció, que Dios no lo quiso, que Dios, estamos mal. Tenemos que ir a los contextos. Y tenemos que ver que lo que Dios quiso decir, que le amó un poco más a Jacob. A él le amó menos, pero allá él vendió esa bendición de Dios. Su primogenitura la cambió, ¿no? Como muchos a veces cambian. Después la procuró recuperar y dice que fue demasiado tarde. Pero la misma palabra, aborrecer, es heroísmo, porque nosotros estamos enseñados a no odiar, ¿no? Estamos enseñados a ¿qué? A practicar que el amor, el perdón en nuestras vidas, aunque a veces nos hagan allá, nos traicionen, nos hagan daño, perdonamos, ¿no? Entonces, si tomamos allá la palabra aborrecer, tomamos esa palabra literalmente, estamos en contra de la palabra, en contra de la naturaleza de Dios, el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios que da una oportunidad. Incluso Judas tuvo oportunidad. Muchos hombres que se perdieron tuvieron oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades, porque allá en el cielo nadie va a poder decir que Dios no le dio oportunidad en aquel gran juicio. A todos Dios le dio una oportunidad.
¿no? Ese es el Dios. Y si nosotros tomamos esos versículos así literalmente y decimos, no, lo aborreció, no lo quería. Ahora cuando entendemos que es un hebraísmo, que quiere decir que lo amamos menos, estamos entendiendo la palabra de Dios y nos va dando luz. Mire otro versículo, para que usted entienda. Si tomamos literal, Juan, libro de San Juan, capítulo 6. Por eso tenemos que entender y conocer esta parte del hebraísmo. San Juan, capítulo 6 y versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Si tomamos estos versículos literal, ¿qué tenemos que hacer? Estaría bueno, ¿no? Para algunos. Tendríamos que dejar de trabajar, ¿no? Porque ¿qué dijo el Señor? No vamos a trabajar por la comida que perece. ¿Y qué es la que perece? Que nos alimenta. ¿Y cómo entendemos que es un hebraísmo? Porque algunos se lo dijo Jesús, está en la Biblia. ¿Cómo entendemos que un hebraísmo? Porque va en contra de la palabra, en contra de las enseñanzas apostólicas. ¿Qué nos manda el apóstol y qué dice allá? Que el que no trabaja, que no coma. ¿No? Entonces tenemos que entender este giro idiomático que hay. Y algunos malinterpretan esto y dicen, yo me voy a vivir por fe. Y se lanzan a vivir por fe. Y yo le digo a sufrir por fe. ¿No? Hay hombres que son llamados de Dios. Dios da un ministerio, Dios da un don. No estamos en contra y apartados de esto porque sabemos que aquellos líderes, aquellos que Dios usa, tienen que estar dedicados a la obra, a los hermanos, a la oración, al ayuno, a la palabra, al aprender. Pero hay otros que toman estos versículos así nomás, no saben a veces ni hablar, ni predicar, ni orar, y se largan. Esto nos pasa mucho por allá, que en las provincias donde no tienen esa cultura de trabajo, no les gusta la cultura de trabajo. Y nosotros tenemos que experimentar esa cultura de trabajo. Tiene que estar en nosotros la cultura de trabajo, el de progresar, no solo espiritualmente, sino materialmente. ¿No? Porque ¿de qué nos serviría a nosotros ser un gran predicador, ser un gran orador, ser allá, orar y que los enfermos se sanen y que Dios use nuestras vidas y llegar a la noche a la casa y no tener un plato de comida para darle a nuestros hijos? O que nuestros hijos anden descalzos, o que no podamos pagar la luz, o como muchos cristianos enganchados de la luz, del cable, porque no pueden pagar. ¿De qué nos serviría a nosotros eso? De ninguna manera nos serviría. ¿No? Pero esto pasa a veces en las iglesias, toman versículos así aislados, no entienden la palabra. Y Jesús dijo, yo no voy allá porque el trabajo me quita el congregar. Y bueno, paciencia, ore a Dios. Nosotros siempre enseñamos, tiene que trabajar, sustentar una familia. Ore a Dios, que Dios le prepare los tiempos, que Dios les prepare allá su trabajo, dedíquese a que ayuno, a que oración, que le prepare horarios para poder congregar, para poder servir a Dios. Yo trabajo y hace 16 años estaba en una empresa y 5 años tuve turnos rotativos, a la mañana y a la tarde, 2 semanas y 2 semanas. Y se hacía difícil congregar. 2 semanas estaban los cultos, estaba todo lindo, y 2 semanas no podía congregar porque me tocaba trabajar a la tarde. Y bueno, me puse en ayuno y oración hasta que un día Dios aparejó el horario. Hace más de 11 años que estoy en un turno fijo a la mañana, por eso puedo estar acá, puedo atender el anexo, puedo estar con los hermanos. Y Dios aparejó. Pasó un tiempo, un proceso, yo no entendía. Yo voy a dejar mi trabajo, voy a dejar esto, porque me roba de Dios, me roba las cosas de Dios. No, y tiene que estar en nosotros la cultura de trabajo. Dios mismo trabaja. ¿Sabía usted que Dios trabaja? Lo dice la palabra del Señor, San Juan 5:17, creo. 5. Ahí mire, y subraya este versículo. Alguno que no practica esta cultura.
Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, ¿cómo entendemos que es un hebraísmo? El versículo anterior que leímos, dejamos, no trabajemos por lo que perece, vamos a trabajar por lo espiritual, vamos a dedicarnos allá a la obra. Y vemos que es un hebraísmo, que no estaba diciendo eso el Señor, sino que al traducirlo, al cambiarlo a nuestro idioma, quizás ahí hubiera faltado, porque bueno, sabemos que los traductores cambiaron esto literalmente, ¿no? Lo tradujeron como estaba. Quizás en nuestro idioma ahí tendríamos que poner la palabra solamente, ¿no? Para entenderlo mejor. Y decir, no trabajemos solamente por lo que perece, sino también por lo espiritual, ¿no? Entonces ahí cambiaría el sentido de la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Entendemos que es un hebraísmo. ¿Y por qué entendemos eso? Porque va en contra de la palabra. Toda la Biblia habla del trabajo. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, los fue a buscar, estaban trabajando. Hombres que Dios llamó en el Antiguo Testamento. Gedeón, ¿qué estaba haciendo? Estaba trabajando allá, moliendo el trigo. A Josué, cuando lo puso allá de segundo de Moisés, él acompañaba a Moisés, estaba todo el tiempo, era la mano derecha, estaba siempre activando. Cuando lo llamó a Eliseo, ¿qué estaba haciendo Eliseo? Arando la tierra con los bueyes, trabajando. Todo el tiempo está esa cultura de trabajo. Hoy en las iglesias cristianas a veces tenemos una cultura de vagancia, ¿no? Es terrible, que hay que reprender en el nombre de Jesús ese demonio. A algunos no les gusta, ¿no? Pero tiene que haber esa cultura. Toda la Biblia habla de esto. Tiene algunos versículos el apóstol Pablo, Efesios 4:28. Entonces ahí entendemos que esto ¿qué es? Un hebraísmo. Es un hebraísmo, es un giro del idioma. No está diciendo que dejes tu trabajo, no está diciendo que te abandones. Porque necesitamos del trabajo, necesitamos del sustento en este día, en estos días, más acá en Argentina, en estos días que estamos viviendo, ¿no? Efesios 4:28. ¿Puedo leer? Sí, hermano. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. Si no, ahora trabaje, haga cosas buenas, para tener, para compartir. Antes, sin Dios, estábamos enganchados de la luz, pero no, que ahora con Dios no. Antes sin Dios, enganchado a la luz, del cable, si puede le roba el wifi al vecino, busca ya la contraseña, si puede está allá, ¿no? Porque antes, ahora nos convertimos al Señor, el Señor viene a nuestras vidas y el cristiano anda honestamente. El cristiano anda en honestidad, anda en luz, por eso nos llaman hijos de luz, porque andamos en luz, ¿no? Por eso no respetamos las leyes de tránsito, respetamos los semáforos, ¿no? Todo lo que el cristiano anda honestamente. No coimea, si faltó, si lo agarraron en una falta, una multa, y bueno, tengo que pagar la multa, disculpe. ¿No? Porque por allá está el cristiano, ¿cómo podemos arreglar? ¿Cómo podemos arreglar? No, eso no creo que pase eso, ¿no? Mire, segunda de Tesalonicenses 3:10. El apóstol Pablo, él trabajaba. Porque también cuando estábamos con vosotros, ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, si nosotros tomamos ese texto aislado de Jesús, que dijo el Señor, no trabajéis por la comida que perece, no trabajéis por aquello. Entonces, bueno, vamos a dedicarnos, vamos a ayunar, vamos a orar a Dios, vamos a vivir por fe, que descienda, como el diablo le dijo al Señor, que se conviertan esas piedras en pan, ¿no? Porque no nos va a quedar otro, nos van a comer los piojos. Sino a veces pasamos sufrimiento, pasamos necesidad por no conocer la palabra. A veces llega un tiempo, nosotros trabajamos en la obra, estamos en la obra del Señor, llega un tiempo que Dios nos llama a la obra a tiempo completo, que a veces es necesario, y bueno,
Pero ahí ya se encarga Dios el asunto. Cuando Dios te llama, cuando Dios te prepara, cuando Dios apareja, eso es lindo, porque quiere decir que te va a ir bien, porque como dijo el apóstol, como dijo Moisés, si tú vas con nosotros, nosotros vamos. ¿No? Vamos hacia adelante, porque amamos la obra, porque queremos ver crecer la iglesia, los hermanos. Entonces cuando tiene que haber un llamamiento de Dios para eso, y tiene que haber dedicación a la obra completa, ¿no? Cuando entendemos que aparecen los hebraísmos, entendemos esto, vamos a tener claridad en la palabra. Y por eso hay tantas falsas doctrinas, falsas enseñanzas, porque toman esos textos aislados y no comprenden esto. Que existen los hebraísmos, que cuando se cambia de lenguaje a veces hay palabras que pierden sentido. Por eso tenemos diccionarios bíblicos, tenemos concordancia, aquel que quiere predicar, enseñar, tiene que tener y practicar y buscar, como hemos enseñado allá al principio, de buscar en los contextos, arriba, abajo, ¿no? De que nos dé luz. Si encontramos un texto oscuro y no entendemos, antes de abrir la boca, antes de enseñar cualquier pavada, cualquier cosa, primero vamos a entenderla, que nos dé luz, a que nos dé conocimiento, ¿sí? Eso es, bueno, vamos a seguir viendo hebraísmo un par de páginas, tenemos acá, porque después van a aparecer los nombres, los símbolos que aparecen en la Biblia y qué significado tienen, que a veces no es el mismo significado que nosotros. Aparecen figuras, allá a veces profecías, y aparecen animales, y aparecen objetos que estaban allá en el pueblo hebreo, que no son lo mismo que nosotros, y que tienen un significado bíblico, y que eso nos va a dar luz y nos va a dar conocimiento, seguir aprendiendo la palabra de Dios. Las comparaciones se expresan a veces mediante negaciones, como por ejemplo Marcos 9:37. A veces aparecen comparaciones. Marcos 9:37. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí. ¿Cómo es el tema entonces? ¿No? Mediante negaciones, el Señor acá está diciendo, el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Pero el pastor recién hablaba, ¿no? De la humanidad de Cristo, él está mostrando la humanidad de Cristo. ¿Por qué el Señor decía estas palabras? Porque estaba acá como humano, en su humanidad, perdón. Estaba acá en la tierra. Pero el que le reciba a Cristo hoy, recibe al Señor. Decía, no me recibe a mí, sino al que me envió. Pero hoy, si usted recibió a Cristo, ¿a quién recibió? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad de Dios. ¿No? A veces aparecen negaciones que si nosotros lo tuviéramos que traducir a nuestro idioma, quizás eso tenía que decir tanto a mí como cuanto al que me envió. O no solamente a mí, sino al que me envió. ¿Entiende? Esa palabra no está ahí en la Biblia, pero si te pone no solamente a mí, al traducirlo a nuestro idioma, ahí entendemos más claro. Porque si no están diciendo no recibo al Señor Jesús y usamos ese versículo, solo Dios tiene poder. Y mientras Él estaba en la tierra, Él estaba como humano y Él, como el pastor decía, estaba allá mostrando su humildad. Porque mire si Él se la creía y decía, no, también me recibe a mí y al Padre. Me recibe a mí como Dios y al Padre. Se estaría ya en su, agrandándose como muchos hoy, ¿no? Como Dios, yo tengo poder, a mí Dios me usa, Dios me da palabra. Y vaya a querer hablar con esos. Tiene que sacar turno, tiene que... no puede así nomás. No, pero el Señor Jesús, Él se hacía humilde. Y por eso, y ahora cuando entendemos que es un hebraísmo, y si ahí ponemos la palabra, o no solamente a mí, ahí vamos a entender. Vamos a ver otros versículos. Ya le digo que vamos a ver hebraísmo y vamos a ver muchas cosas de esto. Y nos va a dar luz y nos va a dar conocimiento. Muchos versículos a veces
que es tan oscuro. Hechos 4, sí, hermano. Sí, amén, sí. Entonces, están todos grandes predicadores, todos sabiosos en ese momento. Y a estos Jesús recogió a un niño. ¿Cuántos niños espirituales que no saben nada, recoger a esos niños y poder enseñarles? Porque Jesús dijo en el 36, y tomó un niño siendo ejemplo, como un niño natural, que ustedes son tan grandes, que tienen tanta sabiduría. Para mostrarle la humildad. Para mostrar una humanidad. Sí. Sí, porque dice que ellos venían discutiendo entre ellos a ver quién iba a ser el mayor cuando el Señor no esté. Sí, se querían hacer los grandes o quién iba a quedar a cargo. Y el Señor le dijo y le puso allá al niño y le enseñó, ¿no? Se tenés que hacer como niño, tenés que recibir allá como este niño, el que quiere ser. Y es más, después el Señor le dijo, si vos querés ser mayor que tus hermanos, te tenés que hacer el menor. Si no, el que quiere ser mayor tiene que ser menor que los otros. Que una enseñanza que el Señor le dio a sus discípulos que habrán quedado avergonzados, porque dice que ellos iban discutiendo, iban preguntando, ¿y quién iba a quedar? ¿Quién va a quedar acá? ¿No? Pero bueno, lo que le quería mostrar es esa negación, el Señor Jesús, ¿no? Allá a través de negaciones, ahí aparecen los hebraísmos y usted tiene que conocer. Y vamos a ver Hechos capítulo 5, versículo 4. Reteniéndola, no se quedaba a ti. Venida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿No? De Ananías y Zafiras, aquellos primeros cristianos en aquella época, ¿no? Que vendían sus propiedades, vendían sus bienes, traían sus ofrendas a la iglesia y estas vendió y también no querían ser menos, vio que siempre hay también en la iglesia, yo no quiero ser menos que el otro. Y también quieren figurar y quieren estar. Y bueno, saben, no te conoce la historia, habían mentido. Pero en esta frase que el apóstol Pedro le dice, no has mentido a nosotros, sino a Dios, no has mentido a los hombres, sino a Dios. En esa negación, sino el apóstol lo que ahí estaba queriendo decir, y si tenemos que poner ahí nosotros una palabra, tendríamos que poner no solo has mentido a los hombres, porque le mintió a él, le mintió a los apóstoles, pero él dice, no has mentido a nosotros, le has mentido a Dios. A veces cuando nosotros tratamos un tema, hablamos con algún hermano, vemos alguna falla, algo que está mal y le llamamos, le preguntamos. Y a algunos le decimos, no nos mientas, decinos la verdad. Si nos mentís a nosotros, estás mintiendo a Dios también. Quizás eso era lo que nosotros en nuestro idioma decimos claramente, ¿no? No es que nosotros somos Dios. Algunos se fue medio enojados y dijo, ¿ustedes se creen Dios? No creemos Dios. De ninguna manera, no estamos ni cerca. Pero lo que el apóstol quería decir es eso, ¿no? No es que no nos mintieron a nosotros, sí le mintieron a ellos. Y él dijo, sino a Dios. Quizás ahí nosotros traducía a nuestro idioma, cuando tenemos algún hebraísmo tenemos que poner, no solo, si ponemos esa palabra ahí, no solo has mentido a los hombres, sino también a Dios. Queda más claro, ¿no? Porque si no, decía, se creían Dios, se creían, porque estaba hablando con ellos, no estaba hablando con Dios, estaba hablando con los apóstoles en ese lugar. ¿Sí? Y ahí, si entendemos que es un hebraísmo, vamos a tener luz y vamos a tener conocimiento. No porque ellos se creían Dios, porque Pedro estaba predicando, estaba haciendo milagros, Dios lo estaba usando, y quizá alguno interpreta y si Pedro ya se creía Dios, Pedro ya se creía ya un superhombre. No, de ninguna manera. Cuando entendemos que es un hebraísmo y ahí entre en medio de esa palabra ponemos solo, entendemos que él estaba diciendo, no has mentido solo a nosotros, sino a Dios también, ¿no? Y por eso, bueno, sabe lo que pasó, nos sacaron con las patitas para adelante, ¿no? A esta mujer allá que ellos querían aparentar, quería como todos, y todos estaban colaborando, todos estaban haciendo, nosotros también queremos que nuestro nombre esté allá.
Esto pasa muchas veces con el diezmo dentro de las iglesias, ¿no? Que a muchos no les gusta que hablemos de esto, pero lo tenemos que hablar, ¿no? Porque está en la palabra de Dios y el diezmo es el 10%, y el pueblo judío, para los judíos, para aquello, era para los judíos. Y a veces en la iglesia pasa, porque nosotros ya tenemos la lista de diezmistas, ya atrás en el fondo, y quiere que figure el nombre, como que los hermanos sepan, porque nosotros no damos cantidades, no decimos cuánto diezma, qué diezma, no de ninguna manera, tenemos privacidad en esa parte de los hermanos y ponemos allá los nombres. Entonces, como también quiere figurar, pone allá su diezmo. 1.000, 2.000 pesos. Y yo tengo ganas de preguntar a alguno cómo hace para mantener auto y vivir con 20.000 pesos al mes. ¿No? Una verdadera, lo tendríamos que llevar de ministro de Economía de la Argentina, que está tan mal, ¿no? Porque quieren figurar, quieren aparentar nada más. Y eso era lo que quería Zafira y allá y su marido, que vinieron ocultando, mintiendo. Esto es lo que pasa, no figure, sea honesto. Yo le digo a los hermanos, más vale, no dé tu diezmo. No está obligado, el diezmo no salva, la ofrenda no salva. Si enseñamos que a través de esto hay bendición de Dios para tu vida. Si enseñamos que a través del diezmo hay una promesa de Dios para la bendición terrenal. No te lleva al cielo, ni el diezmo ni el dinero, nada te lleva al cielo. Pero sí hoy, más que nunca en este tiempo, no sé usted, pero yo en este tiempo que estamos viviendo en Argentina, necesito tener esa bendición de Dios en mi hogar, en mi economía, y eso es una promesa de Dios. Porque allá en el libro de Malaquías, Dios dice allá al pueblo de Israel, probadme en esto, ¿no? ¿Quién es el hombre para probar a Dios? Pero pruebe. Yo le digo a los hermanos, pruebe, porque Dios es el que promete y Dios es el que cumple. Y usted va a encontrar ahí la promesa de Dios, ¿no? Allá voy a reprender el devorador, no vendrá plaga, vas a ser tierra deseada, vas a ser bendecido. Y algunos no entiende esto y estamos a veces siendo malditos en esa parte. Dice que va a bolsillo roto y no entendemos por qué no podemos progresar, por qué no podemos comprar esto, por qué no podemos hacer esto, porque estamos siendo malditos, doblemente malditos encima. Malditos sois con maldición, le dice. Ya lea el libro Malaquías, capítulo 3. Bueno, ya me parezco al pastor, me salgo para el otro lado, pero no era la idea, sino que el aparentar. Soy discípulo de él, así que téngame paciencia. De a poquito. Vamos al libro de Efesios. Ya alguno habrá cortado la transmisión, no está hablando del diezmo, corto. Salvo. No vengo. No es la idea, solo enseñarles la verdad. Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí si ponemos las palabras solamente, no tenemos lucha solamente contra carne y sangre. Se entendería mejor. Porque sí hay lucha, ¿o no?, contra sangre y carne. Contra aquellos que nos oponen, contra aquellos que murmuran, contra aquellos que critican, contra aquellos que siempre nos están mirando. Ahora cuando ponemos ahí solamente esa palabrita, no tenemos lucha solamente contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y huestes, pero también luchamos contra la carne, contra muchos carnales. Se lucha en la iglesia, ¿sí? No sea un carnal. Se lucha y luchamos aún nosotros mismos con nuestra propia carne, los deseos, las tentaciones, el mundo, y no quiere decir que no es lucha contra sangre y carne, sino que también ahí se utiliza un hebraísmo y dice si pusiéramos no solamente contra sangre y carne, sino que también hay huestes espirituales y todo lo que sabemos que se mueve en el mundo espiritual, que se levanta contra el hijo, contra la hija de Dios, contra aquella que quiere servir a Dios.
¿Se entiende? Ahí pone esa palabra solamente y va a entender. Ahora tomamos eso literalmente y algunos dicen, no, yo no lucho contra sangre, contra carne. Y anda ya con una espada espiritual, matando demonios, espíritus, qué sé yo, que andan haciendo ahí, ¿no? Porque no entienden la palabra de Dios. Uno más, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Cuando entendemos esto, hermano, vamos a entender muchas cosas, la palabra de Dios. Trate de aplicarlo en su vida. Porque a veces lo escuchamos, lo aprendemos y venimos el lunes que viene y decimos, ¿dónde? No sé de qué está hablando, mi hermano. No sé de qué está hablando el pastor. Primera de Corintios 1, 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque no me envió Cristo a bautizar. ¿Usted qué dice? ¿El apóstol bautizaba o no bautizaba? Él bautizaba también. Y él bautizó unos cuantos también. Pero si esta palabra dice, no, por cuanto no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. Uno dice, no bautizaba él, los apóstoles, allá el apóstol Pablo. No, él también bautizaba. Uno fue el carcelero, allá cuando ellos salieron de la cárcel, las cárceles se abrieron, ese terremoto, le predicaron al carcelero, dijeron, se estaba por matar, no te haga daño, ellos le predicaron. Luego le bautizó a él, a la familia, todo ese mismo día nomás, ¿no? Y decimos allá, y no me envió tanto a bautizar como a predicar. No, sí, ahí sí ponemos esa palabra. No me envió Cristo tanto a bautizar, porque por ahí no hizo muchos bautismos, pero hizo bautismo. No me envió Cristo tanto a bautizar como cuanto a predicar el Evangelio. Él sí fue un gran predicador, ¿no? Y él fue un gran fundador de obras de iglesia. Cuando entendemos ahí, pues uno dice, no, él no bautizaba. Él dice que no bautizaba. No, ahí tenemos que poner esa palabra. No me envió Cristo tanto a bautizar. Él predicaba. O sea, venían los otros apóstoles o venían los encargados allá y bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Como hoy hacen también, porque toman ese versículo donde Pedro dice que bautizaba en el nombre de Jesús. Y no está diciendo que bautizaba solo en el nombre de Jesús, lo Jesús solo o aquello solo en el nombre de Jesús, sino que eran la doctrina de Jesús, en lo que Jesús le enseñó. Y si tomamos ese versículo aislado y no entendemos eso, decimos y bautizan en el nombre de Jesús. Y hay unos cuantos acá, yo no conocía esto, hasta que fui a hablar con alguna persona y le pregunté si era bautizado y me dijo que sí. ¿Cómo te bautizaron? En el nombre de Jesús. ¿Y el Espíritu Santo y el Padre? No. Ese bautismo no es válido. El bautismo de Cristo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la Trinidad se bautiza. ¿Sí? Y entendemos y leemos allá y Pedro bautizaba en el nombre de Jesús. Él estaba diciendo en la doctrina de Jesús, en lo que Jesús enseñaba, en la palabra. ¿Sí? No era eso. El apóstol Pablo también predicaba y también bautizaba. Y cuando entendemos esto, que hay un hebraísmo y ponemos la palabra tanto o por cuanto, ahí entendemos y la palabra nos da más claridad. Dios le bendiga en esta noche. Nos quedan algunas clases más de hebraísmo. Vamos a seguir aprendiendo, viendo cosas, palabras, símbolos. Dios les bendiga a todos los hermanos que están en esta noche. Hoy nos quedamos por acá. Si el Señor lo permite, estaremos el próximo lunes. Gracias a los hermanos por los saludos, algunos regalitos que hemos tenido. Yo no me siento digno todavía de eso, pero gracias por los saludos, gracias por el aprecio de los hermanos, de poder estar aquí compartiendo. Dios les bendiga a todos los hermanos de las redes. Hacemos una oración y nos despedimos en esta noche. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, poder estar junto a un puñado de tu iglesia, tu pueblo, mis hermanos, estar compartiendo, Señor, en esta noche, esta clase
tú dándonos luz, dándonos conocimiento y entendimiento de tu palabra. Gracias te damos por este privilegio, por esa oportunidad de poder estar aquí junto a mis hermanos y junto a los hermanos allí en las redes. Bendiga a cada uno, ahora guarda nuestro regreso, líbranos de todo peligro, de todo mal, y tú nos ayudes a llegar, Señor, a la próxima clase. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga a los hermanos.